Fichas de matemática, primero de secundaria. Páginas 14 y 15. Comprobamos nuestros aprendizajes. Propósito. Representamos gráfica y simbólicamente las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con expresiones fraccionarias. Y empleamos estrategias de cálculo y procedimientos para realizar operaciones con expresiones fraccionarias. Asimismo, justificamos las operaciones con expresiones fraccionarias mediante ejemplos y corregimos los procedimientos si hubiera errores. Situación A. Para las elecciones municipales escolares 2021, los estudiantes gestionaron recursos por medio de algunas actividades. Un candidato de primero de secundaria distribuyó su presupuesto de la siguiente manera. La mitad del presupuesto se utilizó para refrigerio. Un quinto del presupuesto se utilizó en publicidad. Un cuarto del presupuesto se empleó para implementar sus proyectos. El resto del presupuesto se destinó para la impresión de documentos. ¿Qué parte del presupuesto se empleó en la impresión de documentos? El candidato usó un medio, un quinto y un cuarto de su presupuesto, respectivamente en los refrigerios, publicidad e implementación de proyectos. Mediante la incógnita X, representamos la fracción del presupuesto que utilizó para impresión de documentos. Multipliquemos un medio por 10 entre 10, un quinto por 4 entre 4 y un cuarto por 5 entre 5. Recuerda que si multiplicamos tanto el numerador como el denominador de una fracción por un número distinto de 0, obtenemos una fracción equivalente. Además, debes notar que ahora tenemos fracciones homogéneas. Las tres tienen el mismo denominador. Si representamos el presupuesto total, la unidad, mediante un rectángulo y posteriormente dividimos este en 20 partes iguales, podemos decir que cada una de estas partes es un veinteavo. Y por tanto, ya que la fracción un medio es equivalente a la fracción 10 veinteavos, la fracción un quinto es equivalente a la fracción 4 veinteavos y la fracción un cuarto es equivalente a la fracción 5 veinteavos, ciertamente 10 de las 20 partes en las que se ha dividido el rectángulo corresponden a lo que se utilizó en refrigerios, 4 corresponden a lo que se usó en publicidad y 5 corresponden a lo que se gastó en implementación de proyectos. Observamos que sobra un veinteavo, por tanto, se destinó un veinteavo del presupuesto a la impresión de documentos. En la página 15 nos piden, en primer lugar, describir el procedimiento utilizado para dar respuesta a la pregunta de la situación A. Luego, nos preguntan, ¿podrías realizar otro procedimiento para dar respuesta a la pregunta de la situación? Explica cómo. Para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa A, ¿qué parte del presupuesto se empleó en la impresión de documentos? En las páginas 14 y 15 se realiza el siguiente procedimiento. Tomamos como representación del presupuesto un rectángulo. Dividimos este en dos y pintamos una de las mitades, la cual representa la parte del presupuesto destinada a los refrigerios. Luego dibujamos 4 líneas horizontales, de modo que el rectángulo quede dividido en 10 partes iguales, de las cuales pintamos 2. Estos 2 décimos pintados corresponden al quinto del presupuesto destinado para publicidad. Por último, dibujamos 2 verticales más, de modo que el rectángulo quede dividido en 20 partes iguales, de las cuales pintamos 5. Estos 5 veinteavos pintados corresponden al cuarto del presupuesto destinado a implementación de proyectos. Al final, podemos notar que un veinteavo del rectángulo no está pintado. Esta es la parte del presupuesto que puede ser destinada a la impresión de documentos. Este procedimiento es un poco diferente al que aplicamos anteriormente, sin embargo, por supuesto que esencialmente es lo mismo. Para llegar a la misma respuesta, podemos utilizar un procedimiento analítico, para lo cual
debes tener presente que si al presupuesto total, representado por el número 1, le restamos las fracciones del presupuesto utilizadas en refrigerios, publicidad e implementación de proyectos, la diferencia será la fracción del presupuesto utilizada para impresión de documentos, representada por la incógnita X. En lugar de 1 podemos utilizar la fracción 20 veinteavos, ya que 20 entre 20 es igual a 1. Y en lugar de las fracciones del enunciado del problema, podemos utilizar fracciones equivalentes cuyo denominador sea 20, como ya hicimos. De manera que para hallar el valor de x, solo tendremos que resolver una operación indicada de suma y resta de fracciones homogéneas. 10 veinteavos más 4 veinteavos más 5 veinteavos es igual a 19 veinteavos. Y 20 veinteavos menos 19 veinteavos es igual a un veinteavo. De manera que hemos llegado a la misma respuesta que con el método gráfico. Continuaremos en un próximo video.